Bien, todavía no carga. Aquí ustedes ponen Spring. Y pueden instalar un complemento que lo que va a hacer es habilitarles una interfaz similar a la que tiene el mismo STS de Spring, ¿no? Pueden hacer eso, que es este de acá, el Spring Tool, le van a instalar y ya lo tendrán. Pero no tiene sentido si es que ya Spring como framework, por el momento estamos hablando como herramienta, nos proporciona un IDE ya tuneado, como dicen, ¿no? Personalizado para netamente Spring. Es para ello que yo ya le he descargado, yo lo tengo aquí, voy a cerrar el Eclipse y vamos a trabajar aquí. Si ustedes se fijan, tiene las similares características al Eclipse, solo con algunos tabs adicionales. Aquí, si se fijan, tiene un boot dashboard para visualizar los proyectos que están en ejecución y el resto de características son similares. Algunas cosas se han quitado, lo que hace que sea un poco más liviano. Si se fijan, acá no hay la opción de JPA. Si quiero que no JPA Project, no hay. Es porque en adelante vamos a crear proyectos en Spring Boot. ¿Listo? Entonces, antes de eso, yo tengo aquí una presentación que uso. Se las voy a compartir. Vamos a hablar acerca de dos herramientas que son muy importantes en el desarrollo. Una es Maven y la otra es Git. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros desarrollamos nuestros proyectos, muchas veces tenemos distintas estructuras. ¿En qué sentido? De que si una persona es la que, o un desarrollador empieza un proyecto, considera su mejor criterio para estructurar lo que son los paquetes, los archivos de configuración, incluso los estáticos, si es una aplicación web. Hablamos de JS, CSS. Entonces, una herramienta que muy aparte de ayudarnos a simplificar o ahorrar el uso de espacio en cuestión de las dependencias o jars, que es Maven, esta también nos permite de una u otra manera trabajar un enfoque que es muy conocido en el mundo de la programación, que es convención sobre configuración. Este enfoque más que todo está centrado en un paradigma que lo que busca es que el desarrollador de una u otra manera evite tener que dedicarle bastante tiempo a entender la estructura del proyecto y, y, este tiempo mejor asignarlo a lo que es el desarrollo. Muchas veces cuando somos nuevos en algún proyecto de software, en alguna empresa, siempre lo primero que tenemos que hacer es revisar el código. Entonces ahí se pierde bastante tiempo. Entonces, si nos apoyamos en una herramienta como Maven, que trabaja con el enfoque o con el paradigma de convención sobre configuración, ¿qué nos va a permitir Maven? Nos va a permitir tener una estructura adecuada del proyecto. Una estructura acorde a que cualquier persona que entiende la estructura de un proyecto Maven le es fácil de empezar a desarrollar rápidamente. ¿Listo? Entonces, Maven es un proyecto de la Fundación Apache. La Fundación Apache tiene N proyectos. Creo que no se ve bien, se ve muy grande. A ver. ¿Se ve bien? A ver, chicos. No, ¿verdad? Ya, lo quitamos, dejamos como estaba, ¿no? Ya. Maven es uno de los proyectos de Apache, de la Fundación Apache. Esta tiene N proyectos de open source basados en Java. Y es el sucesor de Ant, ¿no? Ant antes era una herramienta que hacía lo que hoy en día hace Maven, pero era muy
personalizable. Entonces, en el sentido de que no permitía hacer muchas cosas, entonces ahí surge Maven. Dentro de Maven hay una competencia en el sentido de que otra herramienta que hace similares cosas, similares características, pero está basado en Ruby y lo que tiene es un archivo de configuración totalmente distinto. Por ejemplo, tú puedes en proyectos Maven, tú tienes un POM XML, en Gradle tienes un archivo build.gradle. En ambos tienes fases o etapas de ejecutar alguna función en específico, ya sea pruebas unitarias, pruebas de integración, este tipo de cosas, ¿no? Ambas cumplen el mismo objetivo, ya es indistinto de cuál utilizar. A nivel de performance, la única diferencia que existe de una con la otra es que Gradle es mucho más rápido, pues, ¿no? La desventaja de Gradle es que te permite personalizar tanto los archivos de configuración que hace que se pierda el sentido o el paradigma de convención sobre configuración. Entonces, como que Maven es un poco más cerrado en ese aspecto. Entonces, como nosotros vamos a trabajar proyectos en Maven tenemos una estructura de proyectos. ¿Sí? La estructura parte de un directorio CRC, tenemos un directorio main y un directorio S. Todo lo que es nuestros ficheros Java que vamos a construir sobre nuestro proyecto van del directorio main, el directorio Java, hacia abajo. ¿Listo? En test, ¿qué van? Comúnmente las pruebas de aceptación, pruebas unitarias, ese tipo de clases que van a permitir ejecutar estas pruebas van en el directorio test Java. Entonces, ¿qué permite esto de convención sobre configuración? Es mantener un lineamiento o una estructura adecuada y que cualquier persona pueda entender el proyecto. ¿Listo? ¿Qué más? Del ciclo de vida de Maven hay varias etapas. Cada una de estas etapas o ciclos tiene stage, veámoslo de esta manera, que cumplen un rol o un objetivo en sí. Entonces, de estos tres ciclos que hay, tenemos el del clean, que es para limpiar, el default cycle, que es para construir o hacer algunas tareas específicas, que son 23 o 21, si mal no recuerdo, y en site es para construir la documentación del proyecto en sí, o varias cosas que nosotros queramos hacer. ¿Qué más? Estos son los ciclos, las etapas que hay dentro del ciclo default. Nosotros cuando construimos proyectos en Java, comúnmente nuestro artefacto o nuestro entregable final del proyecto en sí es o bien un jar, o bien un war, o en algunos casos un ear. Entonces, una de estas fases que hay dentro del ciclo de vida de Maven nos permite generar este artefacto. Para este caso es la fase de package. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos ha ido esta fase de package. Hay otras más que las vamos a ver más adelante. Tenemos la de validate, compile, test, package, que es prácticamente la que nos importa. Más que todo que es para generar un jar, un var o un ear. Bien, estas son algunas de las definiciones de las fases. Tenemos la de verify, comúnmente usada para pruebas de integración. El install para instalar en un repositorio local. Deploy para desplegar nuestro artefacto en un repositorio remoto, así como Maven central, ¿no? Entonces, los artefactos que nosotros generamos, que son de este tipo, jar, var, también tenemos ear, o tenemos de tipo POM, que es para agrupar estos dos en un solo proyecto. Tiene cada uno sus fases, si se fijan. Estas fases las vamos a ver cómo se ejecutan más adelante, pero quiero que veamos aquí cómo es
el desarrollo o la ejecución de Maven en cada uno de los proyectos. Por un lado, tenemos a los desarrolladores que están trabajando en un proyecto y este proyecto va a necesitar, supongamos, una librería de MySQL. Entonces, ya no tiene sentido de que se estén descargando el YAR y copiándolo en una carpeta dentro del proyecto, sino basta con especificarlo en un archivo de configuración dentro de Maven para que esta librería ya se pueda utilizar. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros especificamos esta librería dentro del proyecto, no estamos diciendo que el YAR que vamos a utilizar se descargue directamente en la raíz o en el directorio del proyecto, sino se descarga en una carpeta del sistema que está dentro del directorio del usuario, que se le llama repositorio local. ¿Qué quiere decir? Que otro usuario, o si yo construyo, mejor dicho, otro proyecto que necesite la misma versión de esta librería, pues basta con especificar mi archivo de configuración, que es un PON XML, y haría referencia a este, ¿no? Esto es para los repositorios remotos, que les voy a mostrar más adelante. Y ahora vamos a hablar de algunos aspectos de Git. Sí, Git, bueno, la mayoría de ustedes de repente ya lo ha escuchado, ya lo conoce. Es una herramienta para control de versiones de código. Y las fases que vamos a trabajar son estas cuatro. ¿Sí? El untrack, que es cuando no tengo nada traqueado para subir a un repositorio. De ahí tengo el stage. De ahí tengo el local repository y de ahí tengo un repositorio remoto. Creo que esto ya ustedes ya han escuchado de repente. Vamos a ir más abajo, por aquí. ¿Qué repositorios remotos tenemos? Bueno, GitHub, Bitbucket, GitLab. Estos son de como Azure, de AWS. Bien, nosotros vamos a trabajar netamente en Spring y tenemos que haber visto algo de Maven y enseguida alguno de los repositorios. Para los proyectos, todos vamos a trabajar con Bitbucket. Se crean una cuenta ahí. Yo ya tengo una cuenta. Si es lo abro por aquí. ¿Dónde se abre el incógnito? Por acá está. Ponemos Bitbucket. Regístrense aquí. Esta herramienta nos va a permitir versionar nuestros proyectos. ¿Todos han escuchado de Maven y Bitbucket? ¿Escuchan? Ya, perfecto. Ya, entonces ya no hay necesidad de dilatar el tiempo aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a crear un repositorio. Este repositorio le vamos a poner aquí, que no tenga un proyecto. Y le vamos a poner Spring Boot-01. Voy a poner público y voy a crear este repositorio. Entonces ya tengo este repositorio que es donde voy a alojar el código fuente de mi proyecto. Lo que tengo que hacer enseguida es crear un proyecto. ¿Listo? Lo voy a crear tal cual. Voy a ir aquí. Entonces yo aquí voy a utilizar el STS de Spring o el Spring Tool Suite y voy a ir a, si le sale en esta opción del panel izquierdo, crear un proyecto Spring, genial, hacen clic ahí. Si en caso no les saliera, bien a File, New, Spring Starter Project. Y aquí vamos a especificar lo siguiente. Primero es el nombre del proyecto. En este caso le voy a poner Spring Boot 01. Y aquí vamos a trabajar con Maven. Vamos a decir que vamos a construir un Java. Vamos a trabajar con la versión de Java 8. Vamos a especificar con Java. Y aquí vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner
el dominio de la institución invertido por convención de nombres. Y aquí vamos a poner, este es un ejemplo para Cybertech. Bien, le vamos a dar en siguiente y aquí vamos a elegir dos cosas. Uno es el Spring Web, el Spring Boot DevTools. O vamos eligiendo todo de una vez para avanzar, porque si no, vamos a elegir, a ver, el Spring Web, el Spring Boot DevTools, el Spring Data, el TimeLeaf, y necesito conectarme a base de datos. Bueno, sin base de datos lo vamos a hacer en un momento. Entonces vamos a hacerlo así, con Spring Web, TimeLeaf y el Spring Boot DevTools. Vamos a darle en siguiente y finalizar. Bien, si nosotros observamos en la parte inferior, le doy doble clic. Bueno, ya terminó de descargar. Estaba descargando las librerías que va a utilizar mi proyecto. Cuando ustedes trabajan en Maven, característica de un proyecto Maven es que tiene un archivo de configuración que se llama pon.xml. En este pon.xml ustedes van a especificar todas las librerías que aquí en adelante ya se llaman dependencias que va a utilizar mi proyecto. Si yo voy al directorio del proyecto, vamos al directorio del proyecto y vamos a ver cuánto pesa. Pesa solamente 280 KB. Entonces, miren qué va a pasar ahora. Yo puedo empezar a programar aquí. Y para ello voy a utilizar una clase de... A ver, vamos por aquí. Aquí por defecto me crea una clase. En esa clase vamos a lanzar unos primeros comandos. Primero vamos a hacer que implemente una interfaz. Interfaz command line runner. Esta interfaz nos obliga a implementar un método run. Este método run se va a ejecutar luego de que Spring ya ejecutó todo el proyecto. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a pintar en la consola un hola mundo. ¿Listo? Recomendación aquí es que ya no se usa el system.out.print, sino ya utilizamos algo mucho más sofisticado, que son los logger. Suponemos logger, control espacio, y nos habilita una instancia de logger. Voy a pintar aquí con logger.info. Le voy a decir hola mundo. ¿Sí? Voy a ejecutar eso para ver que está funcionando. En la parte inferior, en este tab de Boot Dashboard, aparece el proyecto y le voy a dar clic derecho, Start. Visualizo aquí en la consola que esté funcionando. Fíjense aquí que después de que cargó el proyecto, dice hola mundo. Bien, vamos a explicar unos temas antes de empezar a trabajar aquí. A ver, chicos. Esto de aquí. No. No. Listo. Bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nosotros, bueno, ustedes ya vienen así, de 3 niveles. Por aquí. Ustedes vienen de llevar servlets o JCPs. Esto lo llevaron en, si no me equivoco, en lenguaje de programación 2. Y trabajaban la parte de base de datos
con JDBC. ¿Listo? Ese era su flujo convencional con el que trabajaban. De ahí llevaron otro curso, que es el desarrollo de aplicaciones web 2. No sé por qué no me deja arrastrar. Oyeron nomás. Luego han llevado lo que es Strats 2. Y aquí trabajaron con MyBatis. ¿Verdad? Y ahora ya viene lo más bonito. No sé si mi cursor está feo. Trabajaban de esta manera, ¿no? Y ahora, a ver, ahora sí me deja copiar. No me deja copiar, pero si le doy control C, control V, al menos me copia una parte. Bien, ahora que ya ustedes están en sexto ciclo, aquí vamos a llevar Spring MVC, y aquí vamos a llevar JPA, pero este JPA va a tener ciertas características de Spring Data. Por debajo tiene algo de JPA. Se puede decir que es un wrapper de JPA que te ayuda a simplificar código. Cuando ustedes venían y llevaban este curso de JSP y Servlets, ¿quién era el controlador? Me responden al chat, chicos, participen. Chicos, ¿qué clase era la que cumplía el rol de controlador? Porque si recuerdan, todo esto de aquí, todo este enfoque que tenemos acá, que ustedes han venido trabajando, era bajo este patrón, ¿verdad? MVC. Tenía un controlador, una vista y una capa de modelo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes llevaron este curso, quien recibía el rol de controlador era el servlet. El servlet se conectaba a nuestra base de datos con JDBC y respondía a los valores enviándolos con setAttributes a un JSP. ¿Listo? Bien. En el siguiente curso que llevaron, ustedes tenían ya Strats. Strats, ¿con qué recibía? O sea, tenía una clase que recibía las peticiones, que es lo que justamente menciona su compañero David, que eran los actions. Ahora, a diferencia de Strats 2 con JSP y Servlets, Strats 2 utiliza por detrás Servlets. Lo que pasa, chicos, es que Servlets es la especificación de Java EE. Lo que sigue después, como es Strats 2, Spring MVC, son frameworks que han salido de este de aquí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre... a ver, vamos a hacerlo esto así. ¿Cuál es la diferencia entre Strats y Spring, no? Cuando ustedes creaban sus actions, cada action heredaba del HTTP Servlet, que es la clase que recibe las peticiones en Servlet. A diferencia de Spring, que es totalmente distinto, Spring utiliza un único Servlet para controlar todas las peticiones. ¿Listo? Entonces, en Strats, que es un framework basado en servlets, lo que hacía es, de cada servlet, cada action que tenían, heredaba de un servlet.
y prácticamente le simplificaba el código, sí, pero a su vez en consumo de recursos pues seguía siendo lo mismo y el tema de escalabilidad era igual, era bastante no escalable en ese sentido. Ahora con Spring, todo, las peticiones que se recibe desde el usuario pasan por un solo controlador. Ese patrón se llama front controller. Pueden leer más sobre este patrón. Front controller y MVC. Nosotros vamos aquí a las imágenes. Este es el flujo. En Spring MVC, que también es un framework, tal cual es Struts, se diferencia de este porque utiliza un único servlet para recibir todas las peticiones del usuario. Este servlet se llama Dispatcher Servlet. Este Dispatcher Servlet no es el que resuelve las peticiones, lo delega a esta clase, Handler Mapping, para que busque, de acuerdo a un contexto, que es la ruta en la que viene la petición, qué controlador debe de resolver esa petición. Entonces, una vez que identifica qué controlador debe de responder esa petición, va al controlador. El controlador hace toda la lógica, de repente conectarse a base de datos, hacer alguna operación. Enseguida tiene que devolver una respuesta. Pero esta respuesta no es directamente al servlet quien recibió la petición, sino a un model and view. Este model and view es una clase que nos permite a nosotros manejar gestores o plantillas o motores de plantillas. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros utilizábamos aquí struts, nosotros teníamos que devolverlos a los JSPs, si mal no recuerdo. ¿JSPs eran los que devolvían struts? ¿O utilizaban otro framework? No, ¿verdad? A los JSPs. La ventaja era que Struts, como librerías, ofrecía sus tags, ¿no? Sus tags lib, que te simplificaba el código para que ya no puedas mejor dicho, agregarle eventos al formulario en ese sentido. Entonces con Spring llega al controlador, el controlador responde con una clase model and view. Yo creo que lo tengo aquí mapeado de mejor manera. Por acá, por acá, por acá. Es este de aquí. Este está mucho, mucho mejor. El controlador no resuelve la petición directamente al servlet, sino responde con una clase de model and view. Este model and view nos permite a nosotros definir un motor de plantillas, que puede ser el mismo JSP. Hay otros frameworks que nos apoyan en ese sentido de renderizar la información que devuelve el controlador para que el usuario la pueda visualizar, que es lógicamente HTML. Entonces, una vez que resuelve esta clase, el dispatcher va a validar en dónde tiene que hacer la respuesta, en qué o en qué ruta, en dónde va a buscar ese fichero que contiene el día que ha respondido el controlador. Enseguida de que ubica qué recurso de vista va a devolver, lo redirecciona. Y finalmente esta vista es lo que se le muestra al usuario. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta ahí, chicos. Chicos, ¿dudas? Somos, bueno, son 10 personas y nadie habla. Participen, chicos. Bien. Entonces, nosotros, aquí dentro del proyecto, lo único que hemos hecho es crear un proyecto Spring Boot. ¿Listo? ¿Y qué tiene que ver Spring Boot con lo que hablábamos aquí? Si lo que hemos visto es un flujo de Spring MVC. Bien. En el tiempo, Spring era un framework bastante bueno, muy potente,
pero requería de mucha configuración. Así como esta. Se tenía que añadir bastantes XML, bastantes configuraciones en las clases. De repente, si tenías una clase producto, tenías que crear en su XML el registro de bin. Ya vamos a ver cómo es este tema de los bins. Entonces, requería mucha configuración, más que todo de XML. Es así que surge Spring Boot, que Spring Boot no es netamente un framework, sino lo que hace es simplifica parte de la configuración que tenía Spring Framework en sí, que era bastante engorrosa, y te da solamente lo necesario para que tú puedas empezar a programar tu proyecto. ¿Listo? Si anteriormente en Spring nosotros teníamos muchos insumos y bastantes recursos para hacer algo, en Spring Boot te da netamente lo que vas a necesitar para empezar a construir el proyecto. ¿Qué hay detrás de Spring Boot? Hay mucha lógica, muchas librerías que ya te simplifican el desarrollo. Entonces vamos por aquí. Aquí está. Dentro de Spring MVC, bajo este flujo que tengo aquí, yo voy a hablar de un concepto en cada momento que se llama bin. ¿Sí? ¿Qué es un bin? Un bin dentro de Spring, o sea, hablamos de un Spring bin, es una clase que va a tener una notación que nos va a permitir definir algún comportamiento dentro de la aplicación. ¿Listo? Cuando se despliega la aplicación, toda clase que tenga esta anotación que haga referencia a un bin, se va a inicializar o se va a crear una instancia de ella en el Spring Container. El Spring Container es como si fuera un envoltorio o un flujo de ejecución que cuando tú tienes n clases que tienen un estereotipo o una notación, este Spring Container lo que va a hacer es crear una instancia de cada una de estas clases. ¿Con qué finalidad? De que cuando la aplicación termine de cargarse, tú ya puedas utilizar estas instancias. ¿Sí? Ahora, tú puedes hacer esta configuración de estos bins a nivel de XML o a nivel de anotaciones. Hoy en día ya no se usa mucho XML porque es bastante engorroso y pesado, por el hecho de que también consume recursos, sino se usan más anotaciones. Anotaciones son declaraciones con arroba que van sobre las clases, sobre los métodos, sobre los atributos o sobre los argumentos de un método. Bien, vamos viendo por aquí. Entonces, ¿qué es un Spring Bean? Es un objeto de Spring Framework que se gestiona que se gestiona en tiempo de ejecución. Vamos por aquí. Si nosotros tenemos Spring MVC, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la capa web, que es donde vamos a tener los controladores quienes van a recibir todas las peticiones del usuario. Tenemos una capa de servicio, que es la encargada de resolver o desarrollar o implementar toda la lógica de negocio. Y por último tenemos la capa de repository, que es la capa de acceso a datos. ¿Listo? Ahora, dentro de estas capas de una aplicación MVC hay soportes de DTO, que es un patrón de diseño que lo que busca es desde la capa de negocio o la capa de servicio no devolver toda la información a la capa de datos, a la capa web. Imagínense que ustedes se autentican en una aplicación con el login del usuario o hacen login de un usuario, perdón, y este acceso devuelve un objeto de empleado. Este objeto tiene asociado todos los atributos de este empleado en sí. Lo que se hace es
solo sacar la información que el usuario necesita, no devolver todo el objeto a la capa web por tema de seguridad y por tema de rendimiento. Y por otro lado, aquí tenemos un soporte que es el modelo de dominio, ¿sí? Que es más que todo organizar toda la capa de datos en sentido de tener modelos, entidades, de repente utilitarios para hacer algunas conversiones numéricas, este tipo de cosas. Entonces, dentro de Spring, cada uno de estos bins que hablábamos aquí, de Spring Bin, se apoya en estos de aquí, en estas anotaciones. ¿Sí? Estas anotaciones van a permitir que nosotros, cualquier clase que las defina con esta sobre la misma clase, haga referencia a que es un Spring Bin. ¿Listo? Ahora, si se fijan aquí por el lado derecho, tengo una anotación padre, se podría decir que es component, y a su vez tengo ya otras anotaciones de configuration, controller, service y repository. Si bien todas estas hacen referencia a un bin, hay estereotipos. Un estereotipo se refiere a que yo voy a utilizar una anotación para un rol específico. Por ejemplo, si yo digo este estereotipo de controller, va a hacer referencia a quien va a recibir las peticiones del usuario. Si yo digo este servicio, es el encargado de hacer la lógica de negocio. Y si digo repository, yo entiendo que esta clase que tiene esta anotación va a ser la capa de acceso a datos. Esta configuración comúnmente se utiliza para hacer algunos ajustes dentro de la aplicación. Por ejemplo, el uso de Spring Security, configurar las URLs con las que puede acceder un usuario o no. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, este es el esquema que tenemos. Todos se podría decir que heredan de Component. Y cada uno dentro de Component hay tres estereotipos, ¿no? El repositorio, control y service, que es lo que mencioné hace un momento. Cada uno tiene un rol en específico. El repository, el acceso a datos. La capa de servicio es para lógica de negocio. Y luego tenemos la de datos. La de repository, que es la de acceso a datos. Bien. ¿Cómo empezar a trabajar en Spring? Pues bastante sencillo. Hay dos opciones. Una, puedes ir al site de start.spring.io y tú puedes construir un proyecto aquí desde la web y descargarlo en formato zip de acuerdo a los parámetros que tú has especificado aquí. Estos mismos que tenemos aquí son los que yo he utilizado cuando creo un proyecto aquí, si se dan cuenta. Entonces hay dos formas. Si yo utilizo el IDE, el STS, para construir mi proyecto, lo puedo hacer desde aquí. Y la otra opción es que también puedo construir un proyecto en la web, descargarlo e importarlo en mi IDE. Las características y las opciones siguen siendo las mismas. Acá están las dependencias. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Perfecto. Tu compañero está atento. Bien. Nosotros no vamos a construir desde aquí. Lo vamos a hacer netamente desde aquí. Entonces yo había creado un proyecto. Si es un proyecto web, ustedes dicen por qué lo está pintando en consola. Vamos por partes, chicos. Yo estoy utilizando el Command Line Runner para ejecutar algunas líneas de comando y ver que el proyecto esté funcionando. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a crear una clase o un paquete que le voy a llamar, por convención de nombres, le voy a poner p.edu.cibertech.bins. En ese bins voy a crear una clase
que se llama el Spring Bean. Esto no tiene ningún constructor porque no hay atributos, pero voy a crearle uno que me pinte un mensaje. Aquí vamos a utilizar el logger. Ya recuerden, utilizamos el sysout.info. Y voy a hacer que me pinte el hash code de esta clase. Bin is.get is.hashcode. ¿Listo? Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a invocar a esta clase desde aquí. Voy a llamar a ese Spring Bean. Yo no lo voy a llamar desde aquí. Imaginemos que quiero hacerlo un atributo global. Entonces voy a poner private Spring Bean. Vamos a poner Spring Bean. ¿Listo? Voy a pintar ese valor aquí. Bien, voy a ejecutarlo. Fíjense qué pasó aquí. ¿Qué me pintó? Hola mundo, null. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Cuando yo creo una clase y quiero utilizarla desde otra, tengo que crear una instancia, esta, ¿no? Pongo Spring Bean igual a new Spring Bean. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Voy a comentar este método de acá primero. Vamos a ejecutarlo aquí. Bien. ¿Qué tenemos ahí? Y ya se malogró el puerto. A ver. Vamos a... Por acá tenía un task y un kill. No me acuerdo el comando. A ver un toque, chicos, para... Voy a matar el puerto 8080. Voy a iniciar nuevamente el proyecto. Y tengo lo siguiente. Fíjense que ahora me pintó el hash code de este objeto, de esta instancia, porque yo invoqué a su constructor. Hace un momento no invoqué al constructor y me pintaba null, no lo había inicializado. Ahora, usando el Spring Container, me dice que yo puedo utilizar instancias de una clase y estas son identificadas como Bean. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que se identifiquen como un Spring Bean? Tengo que utilizar la notación controller o component. Perdón, puedo utilizar cualquiera de los que teníamos en la presentación. De estas de aquí. Si se fijan, yo voy a poner component. Y ahora voy a comentar esta línea de aquí. Voy a comentar y vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa. Fíjense que ahora me sigue pintando en null. ¿Por qué? Si bien yo ya le especifiqué que esto va a ser un bin para que lo reconozca el Spring Container, yo tengo que donde lo voy a utilizar otro estereotipo que se llama AutoWide. ¿Sí? Si yo pongo este AutoWide ahí, quiero que se refresque, fíjense que ahora ya me pintó el hashcode del objeto, sin necesidad de que yo haya creado una instancia de esta clase. Este concepto de nosotros definir nuestra clase y apoyarnos en los estereotipos de Spring para que el framework inicialice todas nuestras clases que las hemos definido con estas anotaciones, se le conoce como inyección de dependencias. ¿Listo? Hay inyecciones de dependencias de varios tipos, hay por constructor, por argumentos, por método. En este caso, Spring ya lo hace de manera transparente para nosotros, solo basta que especifiquemos las anotaciones correspondientes. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí, chicos? Perfecto, entonces, si bien ahorita es un ejemplo bastante sencillo, vamos a hacer lo siguiente. Yo acá le he especificado que es un proyecto web y por lo tanto dentro de Resource tengo la carpeta o esta estructura de directorios static para lo que es CSS, JavaScript, imágenes y en templates voy a utilizar TimeLeaf. ¿Sí? TimeLeaf es un motor de plantillas que nos permite crear las pistas para el usuario, pero con extensión HTML, tal cual. Listo, entonces voy a crear aquí un index HTML. Vamos por aquí un HTML. Voy a poner index HTML. Voy a ir en siguiente y finalizar. Acá vamos a poner un H1. Hola mundo. ¿Listo? Bien, vamos a ejecutar esto. Ahora, si se fijan aquí en la parte inferior, cada vez que yo añado un cambio, esto se va refrescando de manera automática. Lo que pasa es que nosotros en una de las dependencias que añadimos al proyecto Maven, al proyecto Spring en sí, era esta de acá, del DevTools, que lo que hace es que para nosotros estar evitando darle desplegar a cada rato, cada vez que te detecta un cambio, automáticamente lo sincroniza. Entonces voy a ir a la URL, por defecto localhost 8080, y voy a entrar. ¿Sí? Si yo refresco aquí, no sé si esto se quedó pegado del proyecto anterior. Bien, vamos por aquí. A ver, vamos a ver aquí lo siguiente. A ver, vamos a poner hola Dani. Si yo aquí refresco, por defecto me está cargando esta vista. No sé si a partir de esta versión de Sprint 3 2.3 ya te resuelve con un controlador. No debería, porque si se dan cuenta está cargando directamente el HTML. Pero todas las vistas que yo especifique dentro de mis templates deberían de resolverse mediante un controlador. Para eso, miren, voy a crear un controlador dentro de mi estructura de paquetes, controller, y dentro de este controller voy a crear una clase que lo voy a poner index controller.
esta clase indexController va a tener el estereotipo de controller porque va a ser quien va a recibir las peticiones y a su vez va a tener aquí lo siguiente. Vamos a poner un método que me vaya a un string que diga ir a index. Vamos a poner ir index. ¿Listo? Bien, este método me tiene que volver un string. Ese string va a ser el nombre de la vista que tengo aquí. Entonces voy a poner return index. Ahora, ¿en qué contexto lo va a devolver? Voy a renombrar esto de aquí. Voy a renombrarlo. Aquí está refactor, rename. Vamos a poner, en vez de index, vamos a poner hola. A ver si igual lo sigue resolviendo. Ya no, ¿no? Cuando está en index, lo resuelve tal cual. Antes no lo resolvía. Creo que es en la última versión de Spring 2.3. En automático te resuelve ahí. Bien. El objetivo es crearlo con un nombre distinto a este fichero o este template. Porque todas las vistas que observa o que le deben aparecer al usuario deben cargarse siempre y cuando hayan pasado por un controlador. Para eso yo creo este controlador que tiene un método que va a ir a, en este caso ya no va a ir a index, sino va a ir a hola. ¿Qué más? Si este es mi sitio web donde yo voy a cargar el contenido, yo tengo que especificarle en qué contexto voy a acceder a este recurso de aquí, de hola. Entonces yo le voy a decir que utilice esta anotación sobre el método de getting. Todas las peticiones que se hacen desde un navegador son peticiones get. Si queremos hacer peticiones post, tenemos que apoyarnos en alguna otra herramienta. Entonces yo le voy a decir que cuando el método sea get y venga un valor de, y se lo vamos a poner slash index, que vaya a hola. Pues vamos por acá. Voy a decir que cuando viene a index, que vaya a hola. Entonces, ¿qué me está pintando aquí? Lo que tengo en la pista. Si yo le digo que vaya a un recurso que no existe, por ejemplo, voy a poner hola 2 y guardo, voy a ir por aquí, no me está encontrando ese recurso. Entonces, ¿quién está resolviendo las peticiones desde el navegador por get? Es este controlador, que cuando detecta un contexto de slash index, va a ir a esta vista. Pero si yo lo dejo que en la raíz vaya a hola, debería de ir a hola. Su compañero David me consulta si no aparece en el marketplace el Spring. Debería de aparecer. ¿En qué versión de Eclipse tienes? Nos compartes la versión y lo vemos. Bien, entonces aquí vamos a hacer algo más interesante. ¿Sí? Vamos a hacer, para entender el flujo, un flujo sencillo de calcular. ¿Sí? Voy a tener acá que diga calcular suma de dos números, ¿no? Calcular suma. Voy a tener un formulario y voy a tener acá dos etiquetas. Un valor X, que va a ser un input de tipo text, y va a tener un name, que lo va a poner X, y nada más cerramos. Ponerle un salto de línea. Voy a tener un valor Y, comput type text también, en name va a ser Y. Y ahí cerramos la etiqueta.
este salto de línea. Esto lo ponemos aquí, que sea más ordenado. Bien. Acá vamos a poner otro salto de línea. Y acá le vamos a poner un método, un botón, un input de tipo submit, ¿sí? Que hace postback que va a ser un postback a un controlador, y de value le vamos a decir que diga calcular. ¿Listo? Si yo voy aquí, tengo lo siguiente, ¿no? Está en la raíz. Vamos a ver si he definido bien. Le puse calcular. Bien. Entonces tengo este formulario, este de aquí, donde voy a ingresar dos valores y dado calcular, tengo que obtener un resultado. ¿Listo? Entonces yo he accedido a este contexto o a este formulario por un controlador, que es el de aquí. Que en la raíz va a ir a calcular, que es este HTML de calcular, y tiene un formulario. Si en el formulario le voy a dar clic en calcular, miren, voy a darle clic acá. Fíjense que qué está pasando en la URL. Está enviando los valores de X y de Y, pero vacíos porque no ingresé nada. Si yo pongo aquí 3 y 14, entonces envía 3 y 14. Entonces, ¿por qué método está haciendo postback este botón? Por método get. Cuando ustedes en un formulario no especifican el atributo de la etiqueta, va a ir por método get. Entonces yo le voy a decir que vaya por get, lo voy a dejar tal cual, y que vaya a un controlador que se llame calcular. ¿Listo? Este contexto de calcular tengo que tenerlo aquí. Entonces voy a crear otro método así, tal cual este, que se llame el contexto calcular. ¿Listo? No puedo tener dos métodos con el mismo nombre, y aquí voy a hacer la lógica. Como yo estoy enviando dos parámetros, estos parámetros yo los voy a capturar con el nombre con el cual tienen definido dentro de la etiqueta name. En este caso en name, este se llama X, y aquí en name el otro se llama Y. Hay que respetar mucho las minúsculas. Entonces acá yo digo, voy a tener arroba request param, y le voy a decir de frente int X o arroba request param int Y. Y voy a hacer lo siguiente, voy a crear una variable que diga suma, que va a ser igual a X más Y. Y lo vamos a pintar esto en consola. ¿Tengo el logger? No tengo el logger. Voy a usar el logger para pintarlo esto en la consola, para ver si está calculando el valor correcto. Info, vamos a ponerle, me dice que tiene que ser un string. Entonces vamos a probar esta funcionalidad, refrescamos, vamos por aquí, ahí estamos en el contexto, vamos a enviar 10 y 12. ¿Sí? Le damos calcular, vemos que está enviando 10 y 12, vamos a ver en la consola. Y acá nos ha pintado, la suma es 22. ¿Listo? Ahora, mucho cuidado con los nombres que ustedes definen en sus etiquetas HTML. Si acá yo le pongo en mayúscula, esto va a salir error. Probemos. Voy a mandar que sale error. Dice, el parámetro X en minúscula no está presente.
porque en la vista yo he creado un X con minúscula. Hay que tener mucho cuidado ahí. ¿Listo? Ahora, este resultado de suma yo lo puedo enviar a otra vista. Voy a crear por aquí un HTML y me pinte el resultado, ¿no? Un resultado. Y yo puedo hacer lo siguiente. Para yo enviar valores a una vista, yo tengo que utilizar la clase model. Esa clase, todo lo que ustedes ponen aquí como argumentos dentro de un método, es justamente inyección de dependencia, pero por método. ¿Sí? Si bien hay inyección de dependencia por el Spring Bean al definir estos estereotipos, aquí también hay cuando tú las defines por argumentos de un método. ¿Por qué? Porque miren, yo voy a poner model map. Vamos a usar esta clase model map. En la clase model. Importa esta clase model. Fíjense que yo en ningún momento creé una instancia de esta clase. Pero yo a ella le puedo decir que envíe el valor de la suma. Que lo envíe en resultado. ¿Sí? En el nombre de resultado, que envíe la suma. ¿A qué vista? A la vista de calcular. Entonces, en calcular, yo tengo que hacer lo siguiente. Voy a ir a mi vista de resultado y aquí voy a utilizar lo siguiente. Voy a utilizar P para pintar una etiqueta de párrafo. Pongo TH. Y aquí les voy a mostrar algo. Vamos a poner TH, dos puntos, text igual. Y aquí voy a poner comilla, símbolo de dólar y voy a poner resultado. ¿Listo? Vamos a ver qué está pasando ahí. Vamos a ir por aquí. Vamos a refrescar esto y vamos a ingresar 12 y 5. Uy, no está yendo, vamos a ver 17, vamos a ir por acá. Y tenemos que ir a resultado, pues, ¿no? Resultado. Vamos aquí. Vamos a ingresar nuevamente 4 y 5. Va a resultado, ¿no? Me pintó netamente 9. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como en el proyecto nosotros, cuando hemos creado, hemos elegido que utilice TimeLeaf, si se fijan aquí, acá está TimeLeaf. Esto de acá hace de que esta vista funcione de manera, o sea, esta etiqueta, perdón, HTML me permite añadir un atributo de TH. Este TH hace referencia a TimeLeaf. No es necesario especificarlo o dejarlo dentro del HTML, pero si desean lo pueden hacer. ¿Cómo lo definen ahí dentro del HTML, del fichero HTML? Les indico cómo lo podemos hacer ahí. Aquí está. Dentro de la etiqueta HTML añado namespace de TH que hace referencia a TimeLeaf. Con esto ya pueden tener esta advertencia. Incluso si ustedes ponen TH contra el espacio, les va a salir la autoayuda para decirles qué otros tipos de propiedades tiene TimeLeaf. ¿Listo? Si tienen alguna duda hasta ahí, chicos.
¿Dudas? Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero que este resultado no se visualice en este mismo, en una vista aparte, sino que se visualice aquí? Pues podría ser lo siguiente, ¿no? Podría quitar esto de acá que tengo ahí y ponerlo acá en calcular debajo de el botón. De igual manera voy a pegar el namespace de TinyLeaf en HTML. Esto no es obligatorio porque ya sabes, si añadió la dependencia ya lo considera. Y voy a modificar el controlador. Entonces acá en el controlador ya no iría a resultados, sino iría a calcular. Yo voy por acá a calcular y voy a enviar 12 y 5 y acá me sale el resultado en la misma vista. Listo, chicos, fíjense que me carga esta vista por método get y por método get yo llamo a este contexto de calcular y le envío estos dos parámetros. Ahora, ¿qué pasaría si en mi formulario, recuerden, todo formulario, si ustedes no especifican el atributo del método, siempre va a ir por get, pero si yo digo que vaya por método post, veamos qué pasa. Refrescar aquí, voy a decir mandando 12 y 3. Fíjense que ahora me sale error, porque dice método post no está soportado. ¿Por qué? Si revisamos en el proyecto, en el controlador que hemos elaborado, esta anotación hace referencia a que estamos aceptando por método get. Si ustedes quieren que acepte por método post, pues lo ponen así. Y tienen que importar el del post. Entonces guardo, voy a volver por acá, voy a refrescar y voy a mandar 12 y 5. Fíjense que ahora lo mandé por post, no se visualiza nada en la URL y el resultado sigue estando aquí. ¿Listo? Entonces vamos viendo ya varias anotaciones, chicos. Fíjense la del getting para recibir peticiones en get, el post mapping para recibir peticiones de todo post. Y estas siempre se van a resolver con los contextos que yo le especifique aquí. ¿Listo? Aquí incluso hay uno que es name. Ese name es el equivalente al value, porque miren, si yo refresco aquí y vuelvo a enviar 3, y acá envío pues 3, no me está resolviendo. A ver, chequeemos aquí. Name. El name y el value hasta las versiones anteriores eran iguales. A ver, vamos a chequear. 3 y 14 y si lo pasa. Lo dejamos con value, con name sí pasaba anteriormente, no sé por qué no pasa. ¿Tienen alguna duda hasta ahí, chicos? Perfecto. Ahora, si yo les digo, construyanme un formulario de login, sí lo pueden hacer, ¿no? Sí, bastante sencillo. Crean un HTML similar a este, lógicamente que acá las etiquetas no van a ser de tipo text, una va a ser de tipo password. Van a tener un login controller. ¿Por qué método lo harían ese login? Get mapping o post mapping. ¿Cuál creen que es el post, verdad? ¿Listo? Por post. Podrían recibir aquí los parámetros de user y password, una validación, si usuario y password es admin, que vaya a una vista y que diga bienvenido, y si no, que vaya a otra.
Eso sí lo podrían hacer. Entonces, fíjense que ahorita estamos viendo solo el estereotipo de controller, que es quien recibe las peticiones en base a un contexto. Este contexto es lo que va a definirse en la URL. ¿Listo? Ahora, ustedes, de repente algunos ya saben algo de esto, del uso de Spring, es que esto, proyecto o Spring Boot, ya trae embebido un Tomcat, ¿sí? Si se fijan, yo voy a hacer que lance un error por aquí. Ahí nos sale un error de Tomcat. Nos controla Spring. Pero si ustedes ven aquí en la consola, aquí dice Starting Servlet Apache Tomcat 9. Tomcat inicializado en el puerto 8080. Ustedes dirán, ¿en qué momento añadí Tomcat? En lo siguiente, fíjense que cuando nosotros vamos al PON XML, en una de las dependencias que es Spring Web, Starter Web, yo le doy control y voy a todas las librerías o todas las dependencias que tiene Spring Boot y por aquí está la del Tomcat. Control F para buscar y pongo Tomcat. ¿Sí? Y aquí está. Tengo un Tomcat que ya está embebido en mi aplicación, que esto lo que hace es que se ejecute cuando yo lance mi aplicación. Ahora, ¿qué tiene que ver y por qué estamos usando Maven? Por esto. Miren. Voy a darle clic derecho al proyecto Run As y voy a darle Maven Build puntos suspensivos y voy a decirle que haga un package. ¿Sí? Vamos a decir que haga un package. Le doy en. Esperemos ahí unos segundos. Fíjense aquí que al término de la ejecución del proyecto yo tuve un YAR, que es un ejecutable. ¿Listo? Este YAR es el que contiene todo mi proyecto. Y ustedes dirán, pero si es un YAR, ¿cómo ejecuta Tomcat? Pues dentro de las librerías que tiene, hace que se ejecute de manera automática. Tiene complementos de Tomcat. Y este YAR, ¿dónde está? Dentro del directorio target. Si yo refresco acá, target, aquí está el YAR. Si yo quiero ejecutarlo solito, voy a tener esta aplicación de acá. Voy a ejecutarlo solito. Show System Explorer. Acá tengo el proyecto y voy a ejecutarlo. Puedo hacerlo Java, jar, Spring, Boot jar. Con Java jar, el nombre del jar, el proyecto está ejecutándose. Yo le he dado detener aquí en el IDE y aquí debería seguir funcionando. ¿Ven? 12 y sí, sigue funcionando. Este es usando Java. Si ustedes quieren hacerlo, no, es con línea de comandos de Maven, boot 2.ram. De igual manera funciona. Incluso este Spring. ¿Por qué salió eso? Ah, es que no estoy dentro del POM. ¿Está el POM? No está en Spring Boot. Y ahí está. Entonces si ejecuto el comando que tenía hace un momento, es este de aquí.
igual debería de funcionar. Si yo voy aquí, igual está funcionando. ¿Ven? Voy a la raíz, igual lo tengo ahí. ¿Listo? Dice la suma 17, e inicial Tomcat, esto en el 80-80. Bien, chicos, hasta ahí nos vamos a quedar hoy día. Ya la siguiente sesión vamos a seguir avanzando algunas cosas y versionar el proyecto y esos temas. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Mi compañero dice que tiene Eclipse 4.7. A ver, esta versión bájense preferencia, la 2020-03. Temas que tienen que ir repasando para el examen. JPA. ¿Sí? Tienen que crear un proyecto JPA con las operaciones que han hecho similar al de la pica. Yo tengo esta versión de Leading Marketplace. El compañero dice que tiene la 4.7. Yo tengo la 4.15. Pero igual debería tener, soportarte para el complemento de Spring. La idea es que vengas a Help, Marketplace, y en Marketplace te carga todos los elementos que están disponibles. Si tú buscas Spring, le das Enter, te va a salir la primera opción. Le das acá a instalar, next, 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 finish. Su compañero Anthony me consulta sobre la solución de la actividad 01. ¿No le he subido todavía, chicos? Déjenme lo reviso y no se lo subiría hoy día, sino mañana por la noche. ¿No hay alguna otra duda? ¿Dudas, chicos, al respecto? ¿No hay? Bien, entonces ahí nos vamos a quedar. Instalen el STS, que con este IDE vamos a trabajar hasta que termine el curso. Bien, chicos, nos vemos en la sesión del miércoles. Voy a tratar, disculpa Anthony que no lo haya subido, disculpen con todos, voy a subirlo mañana por la noche, he estado con unos temas personales. ¿Listo? Revisen la grabación, practiquen. Bien. Que tengan buenas noches, chicos. Nos vemos.